es músico. Es representante de la organización internacional Center for Equality. También ha trabajado y fue organizador de la primera conferencia iberoamericana sobre pensamiento crítico, impacto social del dogma y el engaño. Se desempeñó como columnista de diversos programas televisivos y radiales, destacándose Día D 1999-2000, conducido por Jorge Lanata. Actualmente, Alejandro Borgo dicta el curso Creencias. Le damos la bienvenida y ya se encuentra aquí con nosotros. Invitamos también al señor Alejandro Agostinelli, fuerte el aplauso para él, bienvenido, quien se inició en el periodismo en el diario La Voz en 1983. Desde entonces colaboró con diversas revistas dedicadas a la divulgación de la ciencia, como Conozca Más, Misterios y Enciclopedia Popular Magazine. Ha asesorado y contribuido con guiones e investigaciones en documentales producidos para los canales Infinito, History Channel y Nat Geo. Y como de charlas se trata, quiero contarles también que una vez finalizadas las mismas, ustedes van a poder realizar las preguntas que crean pertinentes. Todos pueden preguntar e intercambiar en un diálogo ameno con nuestros conferencistas. Por eso, les damos nuevamente la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Agradezco a Artech, a la gente que nos ha invitado para hacer esta charla. En realidad, un medio de comunicación entre nosotros dos y ustedes. Bueno, ahí ustedes ven en el título Creencias, Ciencia y Ficción. Yo represento al CFI Argentina. En realidad es una representación de una organización internacional con sede en más de 30 países del mundo, que se dedica justamente a promover la ciencia, el pensamiento crítico, el pensamiento científico. Bueno, la charla que yo voy a dar está basada en este libro que se llama ¿Por qué a mí? Los errores más comunes que cometemos al pensar. Elegí cuando tuve que escribir este libro, elegí el eslogan ¿Por qué a mí? Porque mucha gente se pregunta ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me tocan todas? ¿Por qué vivo esta mala racha? ¿Cuándo se va a terminar? Y no se da cuenta a lo mejor en ese momento que hay 500 millones de personas en el mundo a las cuales le está pasando lo mismo. Y uno lo atribuye solamente a uno. Por eso el subtítulo de la bajada es Los errores más comunes que cometemos al pensar. Bueno, el dilema Matrix. No sé si ustedes conocen la famosa película Matrix, donde el mundo, tal cual lo vemos nosotros ahora, acá, este mismo escenario donde yo estoy caminando, las butacas donde ustedes están, la calle, las autopistas, es todo un programa de computadora, un programa de computación ideado por máquinas que están en lucha contra los seres humanos. Entonces todo lo que nosotros vivimos acá es una mentira, es una ficción, ¿verdad? Está obviamente la resistencia de los humanos que luchan contra las máquinas, pero la mayoría de los humanos no saben que está pasando eso. Entonces el líder de la resistencia, que es Morpheus, le dice a Neo, que es Keanu Reeves, interpretado por el actor Keanu Reeves, que le ofrece le hace esta propuesta. Yo no sé qué elegirían ustedes, ¿no? A mí me cuesta decidir lo que elegiría yo. Si tomás la pastilla azul, mañana te vas a levantar como si nada, todo va a seguir igual, vas a tomar el colectivo, vas a tomar el micro, vas a ir a tu oficina,
vas a tener la misma pelea con tu jefe, vas a vivir con tu esposa, al otro día te levantás y siempre va a seguir pasando lo mismo, sigue tu vida normal. Si tomás la roja, vas a conocer la realidad. Esta misma pregunta, yo todavía no me la pude responder afirmativamente y me la cuestiono permanentemente, porque hay veces en que no me conviene conocer la realidad. Es así de simple. No me conviene. Por supuesto, la realidad que tiene que descubrir Neo, el protagonista, es mucho más difícil de lo que a mí se me podría plantear, obviamente. Y también tengamos en cuenta que es una película. Entonces, este es el dilema Matrix. ¿Queremos conocer la realidad o no la queremos conocer? Hay un refrán que dice: nadie es feliz si no es al precio de cierta ignorancia, ¿no? Entonces, ¿cuál elegimos? ¿La roja o la azul? ¿Ustedes qué elegirían? No pensemos en la película, pensemos en la vida cotidiana. La roja, bien. Yo también siempre pensé la roja, aunque ahora cada vez estoy dudando más. Pero es así. Bueno, esto está muy ligado a las creencias que nosotros tenemos todos los días. ¿Cómo vivimos? Creencia. La creencia se define, digamos, en el diccionario, si ustedes buscan van a encontrar esto: firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Bueno, vamos a quedar ahí. Creencias. Firme asentimiento. Es decir, yo creo en algo. Por supuesto que las creencias pueden estar fundadas o infundadas, pero todos vivimos con creencias, sean religiosas, políticas, artísticas, formas de vida, qué es lo que nos conviene, lo que no nos conviene, si creemos en la vida extraterrestre, tema de mi querido amigo Alejandro Agostinelli, si creemos en un montón de cosas. Ahora, obviamente que va a haber creencias fundadas, como por ejemplo si yo ahora les dijera: mañana la Tierra va a seguir girando alrededor del Sol. ¿Es una creencia fundada o infundada? ¿Alguna respuesta? Fundada, claro, hace 4.500 millones de años que viene girando alrededor del Sol. O sea, no hay por qué pensar que mañana no lo va a seguir haciendo. Sin embargo, yo también puedo creer y decirles: bueno, yo tengo este micrófono en la mano, ¿verdad? Ahora me lo voy a alejar un poco. Y voy a decir lo siguiente: si yo suelto este micrófono, ¿qué pasa? ¿Se queda en el aire o se cae? Se cae. Quiere decir que sería una creencia infundada pensar que yo voy a alargar este micrófono y se va a quedar suspendido en el aire. ¿Por qué? Porque todos conocemos la gravedad. Quiere decir que es una creencia infundada el hecho de decir que se va a quedar colgado en el aire. Dentro de las creencias infundadas, porque esto es todo un grupo, son todo un grupo de parientes: creencia, fe, opinión, prejuicio, juicio de valor, convicciones. La fe es un tipo de creencia que tiene una particularidad. Ahora les voy a decir, vamos a pasar esto. Cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando de esta acepción que es confianza, ¿no? Tengo fe en este médico, tengo fe en esta persona, tengo confianza porque sé que actúa bien. Y no estamos hablando de fe como una cosa en la que creemos sin tener evidencia. Después vamos a volver al prejuicio. ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿Quién era? Bien, Susan Boyle. Yo hasta hace 10 minutos no me acordaba el nombre. Después averiguamos cómo se llama.
Prejuicio. ¿Qué pasó con esta mujer? Fíjense las definiciones de prejuicio: acción y efecto de prejuzgar y opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. A esta mujer nadie la conocía, como el estereotipo del artista, sobre todo pop, o el rock, o de la música melódica. Es una persona esbelta, linda, de apariencia para lo que nosotros estándares de hoy nos dicen que tiene que ser. Cuando apareció esta mujer, como se dice usualmente, nadie pagaba un peso por ella. Por eso cuando empezó a cantar, se produjo un efecto de mandíbula caída en el público. Es decir, se quedaron todos boquiabiertos, porque no podían creer cómo cantaba. Ahora, ¿por qué no podían creer cómo cantaba? Por su aspecto. Porque para nuestros cánones es gorda y es fea. Entonces hicieron la asociación incorrecta. Gorda y fea no puede cantar bien, lo cual es completamente irracional. Entonces, tengamos en cuenta que el prejuicio generalmente es desfavorable, esa es la palabra clave del prejuicio, pero también puede haber prejuicios favorables. Por ejemplo, el contrario: si alguien es lindo, tiene pinta y luce bien, va a cantar bien. Ese también es un prejuicio, es positivo hacia la persona, pero también es un prejuicio. Bueno, así vamos aprendiendo en otros órdenes de la vida, ¿no? Opinión, dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable. Bueno, esto tiene que ver con lo que decía antes. Nosotros generalmente nos guiamos, ¿vieron cuando se dice, este no me cayó bien de primera impresión? Algo pasó, algo le vi, algo, no sé, no me gustó cómo habló, no me gusta la cara que tiene, no me gusta... O sea, es hacer un dictamen o juicio que se forma sobre algo que es cuestionable. Claro, si nosotros vemos que una persona está asesinando a otra, sí podemos tener razón. Pero generalmente nos movemos por opiniones. Y esas opiniones muchas veces están cargadas de prejuicios. Convicción, convencimiento. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos cambiar nuestras convicciones. ¿Se acuerdan de Mafalda? Entonces la madre de Mafalda le dice, está bien, no tomás la sopa, no comes postre. A lo cual Mafalda contesta, no la tomo y yo sería una repugnante si hubiera algún soborno capaz de hacerme desertar de mis principios, traicionar mis creencias y vender mis convicciones. Se lo dice así, con el dedo, ¿no? Bueno. La madre dice, panqueques. En la próxima dice, qué asco me doy a veces mientras toma la sopa. Bueno, el soborno es una de las enzimas más rápidas para hacer cambiar de convicción a la gente. ¿No? Nosotros decimos que la convicción es nada más que una creencia, pero más firmemente sostenida que otras. Y generalmente se refiere a cuestiones morales. Tengo mis propias convicciones, nadie me las va a hacer cambiar. Cuando le nombran panqueque, chao. Cambio su comportamiento. Mejor no hablo de otras áreas del comportamiento humano. Bueno, la contracara de todo esto es el saber. Conocer algo, tener noticia o conocimiento de ello. Por ejemplo, supe que se había casado, no sé, ir a su casa. Ser docto en algo, es decir, saber geometría. Tener habilidad para algo o estar instruido y diestro en una facultad. Saber nadar, saber inglés. Y acá es fácil, porque ya no se trata de una creencia. Si una persona nos dice que sabe inglés, nosotros le podemos tener una prueba para confirmar si sabe inglés o no. A ver, traducime la letra de esta canción. Es decir, el saber es conocimiento. El conocimiento está basado principalmente en la experiencia y en la razón. Es, digamos, lo que proporciona la actividad científica, conocimiento, ¿no? ¿Por qué nos damos una vacuna? ¿Por qué vamos al médico? ¿Por qué hoy el promedio de vida ha aumentado
con respecto al siglo pasado en unos 30 o 40 años aproximadamente, por el conocimiento. Hoy conocemos mucho más que hace 200 o 300 años. La contracara de la creencia. Bueno, Mario Bunge, en su diccionario de filosofía, define la creencia como un estado de la mente o proceso mental que consiste en asentir a una proposición o conjunto de proposiciones. Las proposiciones eran las que yo les decía sobre la Tierra gira alrededor del Sol, o la del micrófono, el ejemplo del micrófono, ¿verdad? Bueno, y acá dice una parte importante, no le voy a leer todo el párrafo. Sin embargo, esto no disminuye la importancia de la creencia justificable y en todos campos de conocimientos de la acción. Lo que hay que tener en cuenta es que es un estado psicológico la creencia, independiente de la realidad. Lo que nosotros creemos ocurre acá, en nuestro cerebro. Lo que pasa afuera puede ser lo que nosotros creemos o puede no serlo. Lo que hay que ver es cómo manejamos nosotros nuestras creencias, porque a base de las creencias que tengamos, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. Si yo creo que por la pinta este abogado es un chanta, no lo voy a ir a consultar, a lo mejor es el mejor abogado del mundo, pero me estoy guiando por una creencia que me hace tomar una decisión, y esa decisión muchas veces puede estar equivocada o nos puede traer consecuencias negativas. ¿Cuál es la principal razón por la cual nosotros tomamos decisiones equivocadas o tenemos creencias equivocadas? Es una cuestión emocional. No tiene nada que ver con la razón. No tiene nada que ver con la razón. Cuando estamos en un estado emocional en donde estamos desesperados y no sabemos a quién acudir, no sabemos cómo resolver, tomamos generalmente decisiones incorrectas o que nos van a causar daño, digamos, ¿no? Bueno, la fe, bueno, lo repetía, confianza ciega, creencia infundada. Esto sería, por ejemplo, decir, bueno, a pesar de que me presenten evidencia en contra de algo, yo sigo creyendo, ¿no? O sea, a pesar de que el micrófono se caiga, yo sigo creyendo que es posible que alguna vez se quede en el aire, ¿no? Obviamente sin sostenerlo con ningún hilo y nada. Dice que la fe es eso, la fe es creencia ciega, es creer a pesar de la evidencia. Bien, la ideología también es una parte importante que forma parte de este conjunto de creencias. La religión también es una ideología. Acá tenemos, para hacer la introducción, un angelito le dice: Señor, descubrieron el código del genoma humano. Y Dios dice: maldito hacker, voy a tener que cambiar la contraseña. Bueno, esto es nada más que para poner un poco de humor. Bueno, es un sistema de creencias la religión, generalmente no contrastables. Ahora, ¿qué dice Bertrand Russell, el famoso filósofo inglés? Creencia, en el sentido de que deseo dar a la palabra, denota un estado físico, espiritual o ambos, por el cual un animal actúa con referencia a algo no presente de modo sensible. Cuando, por ejemplo, cuando voy a la estación esperando hallar un tren, mi acto expresa una creencia. ¿Para qué voy a la estación yo? Porque creo que va a venir el tren. Por eso voy a la estación. Es decir, si yo pensara que no va a pasar, ¿para qué voy a ir? Voy con una creencia. Ahora, hasta tanto el tren no pase, sigue siendo una creencia. Bueno, vamos a adelantar porque si no se me va a ir el tiempo. A ver. Bueno. ¿Por qué es tan difícil erradicar una creencia equivocada? Vieron que nosotros tenemos creencias equivocadas y es difícil. Primero porque se nos puede venir la estantería abajo, ¿no? Lo que llamamos todo un esquema de creencias. Una persona que ha sido creyente toda la vida y un día descubre que su fe no es lo suficientemente fuerte y
si abandona un pedacito de esa fe, puede ser que se le caiga la estantería encima. O puede pasar con un amigo, o con gente que conocemos, con familiares. Ahora, la creencia también tiene un valor de supervivencia. No está solamente en el mundo de los humanos, sino en los animales también. El principal propósito de nuestro cerebro es mantenernos vivos. La supervivencia es siempre su propósito fundamental y siempre está en primer lugar. Si se nos provoca un daño suficiente como para que el cuerpo solamente tenga energía para sostener a la conciencia o al latido del corazón, pero no a ambos, el cerebro no tiene problema en elegir, nos pone en coma. Supervivencia antes que conciencia. En lugar de darnos una alerta de muerte, conciencia antes que supervivencia. Quiere decir que las creencias son muy difíciles de erradicar porque tienen un valor de supervivencia. Acá lo estamos viendo, es decir, el cuerpo no nos pregunta, el cerebro no nos pregunta, nos desmaya, nos pone en coma directamente, porque hay algo que está atentando contra nuestra supervivencia. No nos dice, che, es mejor que lo pienses, ¿por qué no lo pensás? Estás con un ataque cardíaco a lo mejor, te va a decir, no, ¿por qué no lo pensás un poquito? No, directamente te pone en coma, porque está en peligro tu vida. Bien. ¿Somos buenos observadores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna respuesta? No veo por ahí. ¿Somos buenos observadores? No somos buenos observadores. Ahora vamos a tener una demostración de que no somos buenos observadores. No lo somos. Y aquí es donde entra el arte a jugar parte. Me salió con rima. El arte de jugar parte. Cómo los artistas colaboraron con los científicos para hacernos ver lo mal observadores que somos. El segmento A a B, que va de A a B, es más largo que el que va de B a C. ¿Verdad? No, es igual. Tienen la misma longitud. Lo que pasa es que al estar expandido sobre un plano horizontal, parece más largo el AB que el BC, pero son los dos iguales. Son los dos iguales. Ahora voy a hacer una prueba a ver si me sale. ¿Qué color de flecha vieron primero? ¿Verde? Levanten la mano que vieron verde. Los que vieron amarillo, está más o menos parejo. En realidad están las dos. Flechas verdes como flechas amarillas. Hay gente que ve primero las amarillas y hay gente que ve primero las verdes, como pasó aquí. Están las dos. Sigamos. Bueno, acá, ¿qué se ve primero? ¿ABC o 12, 13, 14? También, otra para probar. ¿Qué círculo rojo es más grande? Y ya me lo suponía que iban a decir eso. Sí, esta es fácil. Pero si uno lo ve, le parece que el círculo que está debajo es más grande que el otro, simplemente por el entorno. Y el otro tiene círculos más grandes a su alrededor que lo empequeñecen a la vista. Bueno, ¿qué me pueden decir de esta figura? ¿Qué ven ahí? ¿Qué hay? ¿Cuadrados y qué más? Está inflado. ¿Cómo? Está inflado. Rectángulos, cuadrados. ¿Pero no les parece que está media panzona la figura? ¿No les parece que estuviera circular? ¿Que fuera una figura convexa? ¿Sí? Bueno, ahí no hay ni una sola línea curva. Todos son rectángulos o cuadrados. Esto nos indica otra vez más lo falibles que somos al observar. Bueno, acá les tengo, a ver quién se anima. Le doy el micrófono. ¿Quién se anima a leer los colores, no las palabras, que tiene cada palabra? ¿Quién se anima? ¿Algún voluntario?
Bueno, hay que leer los colores, no las palabras. Entonces, bueno, entonces ahora estamos haciendo la prueba. Verde. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo y amarillo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una contradicción entre lo que ve nuestra vista y entre lo que nuestro cerebro lee. Entonces no podemos evitar la confusión de decir el color porque tendemos a leer la palabra. ¿Y por qué tendemos a leer la palabra? A ver, la razón más simple, porque sabemos leer. Si nosotros no supiéramos leer, o le dijéramos a un nene de 2 años que nos diga qué colores hay ahí, seguramente diría rojo, azul, amarillo, verde, negro, porque no sabe leer, pero nosotros sí. Ahora vamos a otro ejemplo que igualmente impactante después. ¿Cuántos triángulos hay ahí? ¿Cuántos ven? Yo también respondí 6 al principio. 12, también dije 12. No hay ninguno. No hay ningún triángulo acá. Lo que hay son figuras que parecen Pac-Man. ¿Vieron el juego Pac-Man? Hay figuras. Acá hay un semitriángulo, porque le falta un lado, otra, que nos da la ilusión de que está formando un triángulo, pero si ustedes observan el fondo blanco, no hay ningún triángulo formado, por ninguna línea. Quiere decir que acá, donde contestamos 6, o 12, o 15, tendríamos que haber contestado ninguno. No hay ningún triángulo, es una ilusión óptica. Bueno, seguimos. ¿Qué dice acá? Un pájaro está en el nido solito. ¿Es cierto? ¿Es cierto o no es cierto que dice un pájaro está en el nido solito? Sí. No. Vamos, ¿sí o no? No. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Fíjense, un pájaro está en el nido solito. Lo estoy viendo desde acá. No. Porque en realidad dice un pájaro está en el nido solito. Repite la palabra él. Nosotros estamos tan acostumbrados a leer de corrido que no nos damos cuenta. También. Bueno, acá obviamente la ilusión óptica es que el punto, el amarillo, se encuentra a la misma altura, a la misma distancia que la cima del triángulo que de la base. Está exactamente a la misma altura. Sin embargo, ¿a dónde nos parece que está más cerca? De la parte de arriba. Bueno, a ver alguien que pueda leer esta frase. ¿Se puede leer? ¿Se puede leer o no se puede leer? Ahora vamos a ver en el mismo idioma extraterrestre por qué se puede leer. Esto es una pauta de la búsqueda de patrones que contiene nuestro cerebro. O sea, el que arma la frase es nuestro cerebro. Ahí no hay ninguna palabra excepto de, la... Pero fíjense que las palabras para una persona que recién empieza a leer, como decía yo, un chico que está en jardín de infantes, en primer año, iría a leer Cauclier Fas Re Peude porque está aprendiendo a leer. Pero nosotros lo podemos leer de corrido porque el cerebro arma la frase. Fíjense cuántas les estoy mostrando, ¿no? Bueno, esto se me ocurrió traerlo para decir el tema de la fe, las creencias. Fíjense esta encuesta que hace el diario La Vanguardia de 2 de abril de 2001 en España. ¿Cree usted en Dios? Sí, no, bueno, no sabe, no contesta. Ahora fíjense. Esto es lo que... Perdón, me voy a cruzar. Esto es lo que llama la atención. Un 4,6 de ateos o agnósticos contesta que cree en Dios. Increíble, ¿no? Pero el ser humano es así. Es así. La ciencia y el arte de demostración. Bueno, ahora me va a ayudar mi querido amigo Alejandro a pasar acá.
traído la guitarra y bueno, no voy a poder seguir hablando. Esta es una demostración de cómo la ciencia influye en la música. Ahí tenemos una escala, que es la escala de Do. Todo el mundo la habrá escuchado por lo menos alguna vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Tuvo mal afinada recién, pero no importa. Esa es la... Ahora, esto tiene una estructura. Yo le voy a decir algo. En instrumentos como la guitarra, estas barritas de metal que están puestas acá, con perdón de la palabra, se llaman trastes. Trastes. Cada traste nos va indicando un semitono entre cada nota. Mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la. Este la que ustedes están escuchando está en 440 Hz. Quiere decir 440 vibraciones por segundo. 440 ciclos por segundo. Viaja a través del aire el sonido en esa frecuencia. Por eso ustedes escuchan esta nota. Si no, escucharían este la, que está a la mitad de la frecuencia, a 220 Hz. ¿Verdad? Bueno, explicado esto, la escala de Do sería esta. Esas serían las 8 notas. Primera, al re se la llama segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la octava. Por eso, entre la primera y la segunda, y la última, digo, se dice que hay una octava. Do, do. Poné la próxima. Bueno. Yo le decía que cada uno de estos es un semitono, ¿no? Cada uno de estos trastes está marcando un semitono que es la menor distancia que pueda haber entre una nota y otra, ¿verdad? Por lo menos en la guitarra. Hay instrumentos que no tienen trastes y uno puede hacer un cuarto de tono, no un semitono. Pero en la guitarra no. Únicamente que uno, en vez de la, estire un poquito y haga esto. Va subiendo, pero no llega a la siguiente. Pero eso, bueno, es un detalle. Entonces, la escala es un tono, medio tono, un tono, medio tono. Quiere decir que es 2, 1, 3, 1. Esa es la matemática de la escala. Entre do y re hay un tono, entre re y mi hay un tono, entre mi y fa hay un semitono. Luego tenemos 3 tonos seguidos entre fa y sol, entre sol y la, y entre la y si, y luego entre si y do un semitono. Ahora, yo canto una canción, cualquiera. Hoy, que es el cumpleaños de Paul McCartney, vamos a cantar Yesterday, ¿no? Yesterday, ¿no? All my troubles seem so far away, ¿no? No me queda bien para cantarla, entonces digo, la voy a transportar, porque no me queda bien, me queda un poco baja, qué sé yo, bueno. La siguiente. Tenemos la escala de re. Entonces lo puedo tocar en re, que la escala de re sería ahí. La siguiente. ¿Qué tenemos que lograr? Hacer que tenga la misma relación. Es decir, si la escala original tiene 2, 1, 3 y 1, la que sigue tiene que tener 2, 1, 3 y 1. Ahora, para hacer entre esta nota y esta, como me marca ahí arriba, haya medio tono de un semitono, ¿qué tengo que hacer? Al fa lo tengo que poner sostenido, le tengo que aumentar un semitono. ¿Para qué? Para mantener la proporción. De manera que la escala de re tiene alteradas 2 notas, el fa y el do. Pero fíjense que lo de abajo sigue intacto. Entonces, esto demuestra la importancia que tiene la matemática cuando yo quiero transportar un tema que no me queda bien y lo quiero tocar en otra tonalidad. Si yo en vez de elegir re, eligiera la, sol, si bemol, no tendría ningún problema. Con saber el primer acorde, sé todos los demás. Entonces en re cantaría Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Yo no sé cuántos se reirán de este casco que llevo puesto, cuántos se lo tomarán en serio, cuántos creerán que, bueno, si lo tienen puesto por alguna razón será, cuántos creerán que estoy totalmente chiflado. Algunos por ahí piensan, con un poco de razón, que es la cuota de hacer esta payasada, es la cuota de arte que tiene que tener esta charla. Pero a mí sí me gustaría preguntarles a ustedes si tienen alguna idea de cuál es el uso que se le da a este casco. ¿Alguien sabe? ¿Nunca lo vieron? Bien. Ahí tenés... Yo cuando decidí utilizar este casco para empezar mi charla... Ah, sí. Si no me dice cuál es la posición. No, difícil. Bien. Los gajes de sale el segundo. Yo que sé cuál es el sentido que tiene este casco, me di cuenta que podía ser una buena manera de contarles la historia que les voy a contar. Voy a tratar de hacer lo más resumidamente posible, porque en realidad es una larga historia, que es la historia de por qué nosotros creemos en la posibilidad de que somos visitados por extraterrestres. Es una de las tantas creencias de la sociedad contemporánea que no tienen explicación a menos que, digamos, indaguemos un poco en la historia de las ideas. ¿Por qué creemos en la posibilidad de que existen seres en otros mundos? Este casco, ¿podés pasar la siguiente? Bueno, cuando decidí utilizar este casco para empezar a hablar de este tema, me hice una pregunta parecida a la que se hizo este personaje del Eternauta, que es un extraterrestre que se llaman los Manos. No sé cuántos de ustedes habrán leído el Eternauta. Es una novela gráfica excepcional, escrita por Héctor Germán Oesterheld, y bueno, en este caso es el dibujante era Breccia, donde un extraterrestre que tenía implantada una glándula que se llamaba la glándula del terror, que era la que le permitía en esta aventura de una invasión extraterrestre poder actuar contra la humanidad, ¿no? O sea, eran unos extraterrestres esclavizados por los sellos, que eran unos extraterrestres que estaban por encima de los Manos, que con esta glándula, que era la glándula del terror, podían, digamos, tenían la misión de exterminar a la humanidad. Si no lo hacían, si se apartaban de esa ruta, eran rápidamente exterminados, ¿no? Esa glándula actuaba y los asesinaba. De manera que cuando morían los Manos, en el momento de morir recitaban una especie de canción de cuna, y en una escena que para mí es una de las mejores escenas de la ciencia ficción, de la historia universal y obviamente de la ciencia ficción argentina, el Mano dice: ¿se dan cuenta los hombres de todas las maravillas que nos rodean? ¿Tienen idea de cuántos mundos habitados hay en el universo y de en cuán pocos mundos han florecido objetos como este? Mientras sostiene una tetera, ¿no? Una tetera que nosotros podemos tener en nuestra casa, o una pava, un objeto que para nosotros no tiene la menor relevancia. Bueno, para muchos de nosotros un objeto así no tiene la menor relevancia. ¿Puedo seguir? Esta escena es de una película que se llama Señales, con Mel Gibson, que también trata la historia de una invasión extraterrestre. Los chicos habían leído a través de gente que está en el tema que la mejor manera de protegerse contra abducciones, contra el rapto de extraterrestres, era colocándose un casco de aluminio. De ahí viene la idea.
que efectivamente es una idea que fue promovida durante muchos años por ufólogos, por aquellas personas que se dedican al estudio de los extraterrestres. Y pasa a la siguiente. Acá en esta imagen, no sé si llegan a ver al señor que parece un soldado. Este señor tiene una página web que se llama Stop Anti-Abduction, detengan las abducciones, donde promovía un casco, cómo realizar un casco para evitar ser abducido, ¿no? O sea, si uno tiene ese casco puesto, logra disuadir a posibles extraterrestres de cometer ese rapto. Esta es una idea que, por eso yo planteaba esta cuestión de la locura, ¿no? Que para muchos de nosotros nos puede decir es un acto totalmente irracional, más si digamos, uno pretende que con eso puede llegar a evitar algo tan siniestro como un rapto alienígena. Sin embargo, es una idea que está implantada en la subcultura de los que creen profundamente en la posibilidad de ser abducidos por extraterrestres, en grupos que hay sobre todo en los Estados Unidos, porque hay una serie de ideas previas que hacen posible que existan personas que crean en esto. Por ejemplo, en la década del 50, entre el 50 y el 70, ahí estaba muy extendida la idea de que la CIA tomaba parte de operaciones de control mental, ¿no? Y que había proyectos secretos creados para controlar la mente humana. A partir digamos, desde los inicios de la ciencia ficción, también la idea de explotar los temores humanos está desde prácticamente los inicios, ¿no?, de la ciencia ficción. O sea, toda gran historia de extraterrestres empieza con el temor al otro, el temor al distinto. Muchas de las historias de ciencia ficción en donde aparecen extraterrestres no funcionarían si no existiera ese temor a la diferencia, ese temor al otro, al distinto. En la década del 60 comienzan las teorías conspirativas, con el Watergate. Es una época, los 60, en donde la predisposición, sobre todo de los norteamericanos, a creer en teorías conspirativas estaba muy en boga. La idea de que podía el Estado estar encubriendo experimentos secretos. Bueno, la bomba atómica fue uno de los primeros casos vivos de una conspiración real, en donde efectivamente todo el desarrollo previo a la bomba se mantuvo en el máximo secreto. Entonces, si eso fue posible, otras ideas siniestras podían también ser posibles. Y en los 80, cuando la idea de que los extraterrestres se están materializando en los cielos y que primero se presentan como objetos distantes, luego se van acercando, se dejan ver humanoides, en otra fase pueden llegar a raptar personas. Toda esa secuencia que se da en los relatos, en las historias de la gente, hace, ¿no?, que se vuelva posible para muchos la idea de que a lo mejor, si uno está en presencia de un fenómeno que no puede explicar, exista una posibilidad de ser raptado. O sea, eso es una realidad cultural bien concreta. Por esa razón, una persona que arma a principios a fines de los 90 una página web que se llama Detengan alto a las abducciones y explica cómo construir estos cascos, tenga cierto éxito, ¿no? Bueno, por supuesto la ciencia también tuvo su papel. Hubo un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts que hizo un experimento a ver qué tal funcionaban estos cascos y llegaron a la conclusión de que no servía para bloquear por lo menos ondas radiales, que fue el experimento que hicieron. Más bien lo contrario, lo que servía el casco era para potenciarlas. O sea que ponerse el casco terminaba siendo contraproducente. Lo que por supuesto respondieron rápidamente los ufólogos que creen en la eficacia de este casco es que es otro material, no aluminio. Que los científicos utilizaron como ejemplo el aluminio, que es de la ficción.
no es de la realidad, ¿no? O sea que los científicos efectivamente se equivocaron, porque utilizaron como ejemplo para hacer su prueba el casco que proviene de la ficción y no el real, entre comillas, que es el que confeccionan, lo que enseñan a confeccionar los ufólogos. La idea, por eso propongo esta charla con esta idea de la máquina de influir. Déjame sentar un poquito así, no manejo el... Es que hay hay un trasfondo en todas estas temáticas en el cual se dan múltiples relaciones, o sea, la imaginación interviene en el mundo real y uno tiene que hacer notables esfuerzos para determinar dónde empieza la fantasía deliberada, dónde sigue la fantasía, digamos, la fantasía honesta de quien cree, por ejemplo, en la existencia de fenómenos paranormales o ocultos. Acá hay otros ejemplos de la ciencia ficción, la idea de, bueno, para redondear un poco, que es una idea preexistente. Ahí vemos a un humano, en el caso del Eternauta, que le está aplicando en la nuca a un terrestre un aparato que sirve para, que se llamaba teledirector, que magnificaba el cerebro de los humanos. En el film Invasores de Marte también, ¿no? Había extraterrestres que implantaban también en la nuca dispositivos para controlar el comportamiento de los abducidos, y otros ejemplos por el estilo, donde vemos que la ciencia ficción estaba de alguna manera adelantando esta idea que después se corporizó en grupos de ufólogos, ¿no? Ahora, si, como decíamos antes, la creencia en los extraterrestres es una novedad, entre comillas, en el siglo XX, porque muchos de ustedes deben saber que a mediados del siglo pasado, en 1947, es cuando empiezan a verse platos voladores, y que una de las primeras hipótesis que empezaron a circular para explicar la presencia de ovnis, de objetos voladores no identificados, entendidos como algo misterioso, enigmático, era la idea de que podían venir de otros planetas. Esto podía parecer una innovación cultural, una novedad en el campo de las creencias contemporáneas, porque efectivamente, como bien explicaba antes Alejandro, una creencia es aquello en lo que nosotros sostenemos firmemente sin una base real. No había una base real para creer que esos objetos fueran de naturaleza extraterrestre. Pero las descripciones de los testigos, los comentarios de los supuestos entendidos, digamos, daban a pensar que no era una tecnología terrestre. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué motivo empezamos a creer que aquello que a partir de 1947 no se pudo identificar tenía que ser necesariamente extraterrestre? ¿Por qué tenía que venir de otro mundo? ¿Por qué nosotros le atribuimos como probable ese origen? ¿Cómo surgió, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para identificar las causas de esta novedad? Bueno, las teorías populares para tratar de entender el motivo pueden ser varias. Algunos pueden decir estupidez, ¿no? Simplemente estupidez humana. Es una manera fácil y yo diría reduccionista de resolver el problema, porque ya desde los propios inicios de esta cuestión vemos que personas muy competentes, muy capacitadas, decían ver cosas increíbles en los cielos, argumentaban comportamientos extraños, y también la hipótesis extraterrestre era una hipótesis considerada con cierta seriedad. Locura, psicopatología, charlatanismo, otras teorías populares apuntaban un poco a eso. Digo populares porque populares entre los que no creen en la posibilidad de extraterrestres, ¿no? Desde luego que la teoría de quienes creen que los ovnis son extraterrestres puede tener su validez. Simplemente ignorancia, ¿no? En tiempos de crisis, las personas tienden a necesitar una mano salvadora, si es un dios, si no es un dios pueden ser extraterrestres que vienen
a salvar a la humanidad, por lo tanto la ignorancia popular lleva a creer en este tipo de soluciones. Yo particularmente no soy partidario de ninguna de esas teorías. Sí, después de muchos años de darle vueltas al asunto, coincido con otros autores en que los orígenes de esto, las causas materiales de la existencia de esta creencia, las tenemos que buscar en la tradición cultural y en estímulos que van condicionando esta tradición cultural a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, ahí hay un resumido desglose acá a la derecha, que, digamos, cuando nosotros tenemos una teoría que presumimos, o un fenómeno que presumimos original, novedoso, tenemos que tratar de identificar esa naturaleza. Podemos hacerlo de distintas maneras, podemos aplicar la ciencia, la religión, la magia, el esoterismo o combinaciones de esas diferentes disciplinas. Podemos, aplicando esos distintos caminos, la ciencia, la magia, la religión o el esoterismo, podemos crear un sincretismo, o sea, una mezcla, hacemos como una reelaboración propia de estas ideas para encontrar una explicación. Podemos también buscar las raíces a través de lo que sucede a lo largo de... En este gráfico nosotros podemos ver cómo desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, tanto desde la ciencia, el arte como del ocultismo se van dando una serie de movimientos que apuntan un poco a consolidar esta idea de lo extraterrestre, ¿no? Por un lado, desde la ciencia y la tecnología está la revolución, estamos hablando de mediados del siglo XIX en adelante. La revolución industrial, los primeros trenes, el tendido de cables submarinos, el surgimiento de las máquinas a vapor, la luz, el telégrafo, todas las novedades que se van produciendo en el campo de la ciencia y de la tecnología. En el arte, profusión de novelas fantásticas. La visión ocultista también, ¿no? Hay un auge impresionante de religiones relacionadas con el espiritismo, que fue la primera de todas la primera de todas las creencias, en donde tenemos una fuente externa, una fuente superior que nos da información. En el caso del espiritismo, los que nos dan esta información son almas desencarnadas, seres que murieron, que están en otro plano y que nos dan información. Del espiritismo pasamos a la teosofía. Ahora vamos a adelantar, que esta es la imagen que quería mostrarles. Del espiritismo, en 1857, que es cuando se escribe el libro de los espíritus de Allan Kardec, tenemos un movimiento muy fuerte de miles de personas convencidas de que los espíritus están comunicándose con la Tierra, personas preparadas para captar esos mensajes, y movimientos que van surgiendo como consecuencia del espiritismo, como la Sociedad Teosófica, de una señora que se llamaba Madame Blavatsky, que en 1875, con un grupo de personas, funda una asociación que quedó perdida en la historia. Ya nadie recuerda la Sociedad Teosófica. Y sin embargo, de ahí surgieron un montón de nuevas creencias, como por ejemplo los Rosacruces, como por ejemplo la ufología, ¿no? Todo el movimiento de gente que cree en ovnis, tiene, sin saberlo, una cantidad de información que estaba contenida, que estaba cifrada en los libros que escribieron los fundadores de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica se creía en la existencia de seres en Venus, a los que les llamaban los señores de las llamas. Entre los Rosacruces también había quienes creían en la existencia de planetas habitados, en Mercurio y Venus, que también se trasladaba a la ficción. Muchos de los autores de ciencia ficción de la época estaban embebidos no solamente en la cultura técnica, también en la cultura religiosa. Había una mezcla, de eso estoy hablando, ¿no? De estas diferentes corrientes que van como confluyendo en esta idea de la posibilidad de los extraterrestres. ¿Por qué? Porque, para darles un ejemplo muy concreto, el telégrafo, ¿no? O la comunicación sin hilos posteriormente, estaba de alguna manera
resonaba, tenía que ver con la posibilidad de que existieran personas que fuesen capaces de comunicarse unas a otras mediante telepatía. En el caso de la literatura fantástica tenemos exponentes que hicieron escuela, como Arthur Conan Doyle, que eran al mismo tiempo de ser grandiosos escritores de ficción fantástica, eran también espiritistas e incorporaban en su literatura una cantidad de información, de conocimientos que fueron como vehículos esas novelas de un montón de información que se siguió propagando. Por ejemplo, en el caso del Mundo Perdido de Conan Doyle, vemos una cantidad de elementos como la Atlántida, la búsqueda de una ciudad perdida, que estaba presente en la literatura de los teósofos. Madame Blavatsky fue una de las grandes divulgadoras de la existencia de una ciudad perdida de la Atlántida. ¿Qué tiene que ver la Atlántida con los extraterrestres? Bueno, justamente que ambas creencias tuvieron la misma matriz, surgieron de la misma cuna, que era la sociedad teosófica. Entonces, como estamos viendo, hay combinaciones entre arte, ciencia y de cultura ocultista muy abigarradas a finales del siglo XIX. A eso es lo que le llamo la máquina de influir, ¿no? Que es la frasecita que vemos siempre abajo, que todo vemos cómo se va juntando, todos estos elementos dispersos en la cultura se van juntando y van llevándonos a que la existencia extraterrestre sea posible. En 1855, cerca de 1 millón de personas practican el espiritismo en los Estados Unidos. De golpe, prácticamente de golpe, desde que comenzó, a los 4 o 5 años ya había casi un millón de personas que practicaban el espiritismo. En 1862, Camille Flammarion, un escritor que podría ser comparado hoy con, no sé, con Dan Brown, porque era un bestseller de la época, escribió un libro que se llamó La pluralidad de los mundos habitados. Ya se planteaba la posibilidad cierta de que pudiéramos ser, digamos, que podía haber vida en otros mundos. En 1865, un autor, Henry Parville, un autor completamente olvidado, escribe una novela sobre una momia marciana que es encontrada en un meteorito. Ese argumento, el argumento de esa novela, sobrevive a la ficción en la realidad cuando en diarios de todo el mundo se publica una vez una pequeña reseña que fue hallada una momia dentro de un meteorito. Una noticia que se publicó en Francia, en los Estados Unidos e incluso en la Argentina, en Carcarañá, en un diario de 1877, como si fuese un hecho cierto. Se había tomado, como no se había adaptado creativamente como noticia, un hecho que estaba claramente descrito en una novela ficticia. En 1871, otro autor olvidado, Edward Lord Lytton, que había sido Rosacruz, escribe una novela que todavía está discutido si es un ensayo o si es una novela, que se llama La raza venidera, o Vril. De esta novela no se acuerda absolutamente nadie, sin embargo son las bases esotéricas del nazismo. Ahí están las bases esotéricas del nazismo. Podemos ir para el nazismo, podemos quedarnos con los extraterrestres. También influyeron los extraterrestres cuando ingentes movimientos de personas que creen en el contacto en los extraterrestres van en búsqueda del Vril, ¿no? El Vril era una especie de, como la fuerza de Star Wars, una especie de sustancia mágica que da poderes. Muchos creyentes en los extraterrestres que van a centros de poder creen en la existencia del Vril, fueron el origen, la creencia del Vril, de movimientos religiosos, por ejemplo, alrededor del Cerro Uritorco en Capilla del Monte. El primer autor que habla de una ciudad perdida en el Cerro Uritorco habla de la existencia del Vril y que entrando a una cueva secreta se podía acceder a una ciudad subterránea llamada Erx, en donde intraterrestres trabajaban esa sustancia. Y bueno, y así podemos seguir, ¿no? El impacto de la tecnología del siglo XIX acompaña un poco todo esto, ¿no? Porque, como decíamos antes,
digamos, la tecnología también es una especie de surtidor de ideas de las cuales se aprovecha el esoterismo y viceversa. Hay cantidad de temas que son comunes entre la ficción, en este caso vemos arriba a Lovecraft, que él introduce montones de ideas novedosas relacionadas con los extraterrestres, ocultistas como un teósofo, Charles Leadbeater era un teósofo sumamente creativo, fue uno de los primeros que dijo haber viajado en cuerpo físico a Marte a principios del siglo XIX, no, a principios del siglo XX. Bueno, otro norteamericano, Guy Ballard, creó un movimiento que se llamó I Am Activity en 1934, donde él también decía que estaba en contacto con seres de Venus en la base del monte Shasta, en California, y había gente que lo creía y que le seguía, pero lógico, si tenía que ver con una cultura de la cual nosotros nos hemos olvidado, pero que está registrada, que era la cultura de esos tiempos, ¿no? O sea, eran temas familiares, eran temas habituales entre la gente que estaba interesada en temas ocultistas, en temas relacionados con la ficción científica e incluso en ambientes científicos, porque había muchos científicos, destacados científicos o tecnólogos. En el caso de la teosofía hay un ejemplo muy claro con Thomas Alva Edison, que era un creyente en la teosofía, que bueno, para los cuales eran ideas aceptables, ¿no? Estas eran posibilidades aceptables. Esos temas comunes que atraviesan a estos mundos que parecen tan compartimentados y sin embargo tienen entrecruzamientos, son la idea de que pudo haber colonizadores en tiempos antiguos, la idea de que fuimos visitados por extraterrestres de la antigüedad, que esos seres, si existen, son seguramente superiores al hombre, que se comunican entre ellos por telepatía, que pueden realizar viajes astrales, que cuando crearon al hombre lo sometieron, que existen mundos subterráneos como la Atlántida, Lemuria, Mu, que hay maestros ascendidos, en el caso de los teósofos, que nos dan información sobre las verdades del universo, que después fueron reemplazados por extraterrestres, que son los que nos hacen esas revelaciones. Entonces, acá vemos a algunos de los personajes que tuvieron que ver con todas esas épocas, con toda esa época, ¿no? de principios, de mediados del siglo XIX hasta entrado el siglo XX. Uno de los padres fundadores de la astronáutica, de la cohetería, Konstantin Tsiolkovsky, escribió un libro en donde daba grandes chances a la posibilidad de ser visitados por extraterrestres, de haber sido visitados por extraterrestres del pasado, ¿no? Bueno, para no hablar de los autores más conocidos como Julio Verne, Richard Shaver es un autor que en 1946, es decir, un año antes de que se viera el primer plato volador, empezó a publicar en una revista de ciencia ficción norteamericana, las primeras revistas, Amazing Stories, una serie de notas que se llamaban Yo recuerdo a Lemuria, ¿no? Él recordaba que en una vida anterior había sido lemuriano, había habitado un mundo subterráneo. Estos lemurianos tenían una tecnología muy importante, de hecho se movían en naves, ¿no? Que utilizaban para salir de la Tierra, o sea que también estaba presente la idea de que conectaba a los mundos subterráneos con los extraterrestres. Bueno, esta desmitificación que yo un poco hago acerca de tachar de locos aquellos que creen, aquellas personas que tienen la tendencia a creer en estas cosas, no significa que no haya habido algún lunático que efectivamente estuviese convencido de la existencia de algo irreal. En el caso de Richard Shaver, cuando alguien fue a averiguar dónde vivía Shaver, lo encontraron en un neuropsiquiátrico, o sea que ahí el que cometió la picardía de no decirlo para que nadie dudara del relato fue el editor, un tal Palmer, que tuvo un papel muy importante en la gestación de la idea de los extraterrestres, y así podemos seguir hablando de estos entrecruzamientos que, bueno, dieron lugar después, a mediados del siglo XX, a una segunda generación que es la de los contactados con extraterrestres, entre los cuales tenemos a George Adamski como uno de los
los más importantes. Él fue el primero que dijo haber tenido un encuentro cercano con un venusino. Cuando él dijo esto, muchos lo tomaron en serio y ahora entendemos por qué, ¿no? Porque la idea de que podían venir seres de Venus ya estaba implantado en la cultura, o sea, no era un disparate para muchas personas que alguien dijera tener un encuentro con un venusino. Pese a que había ido con un grupo de 5 personas y el único que vio al venusino fue él, porque decidió en un momento apartarse del grupo. De Adamski luego se supo que había sido también autor de ciencia ficción, que había formado parte de una sociedad teosófica, que su primer libro lo publicó en colaboración con un conocido teósofo, que era Desmond Leslie, un inglés, que uno de los acompañantes del grupo original, George Williamson, que es el que vemos inmediatamente después de Adamski. George Williamson fue uno de los primeros que dijo estar en contacto con extraterrestres de forma telepática y que comenzó a escribir, como lo hacía Madame Blavatsky, mediante escritura automática, las informaciones que le daban los extraterrestres. Bueno, él fue también uno de los primeros que dijo que había vestigios de civilizaciones extraterrestres en la humanidad, en la cultura humana, en los restos arqueológicos, mucho antes de autores más conocidos como Erich von Däniken o que Jacques Vergier, que con Louis Pauwels escribió un libro muy famoso en la década de 60 que se llamó El retorno de los brujos. En fin, y así podemos seguir hablando de las múltiples influencias que se dan entre el mundo de la ciencia, el mundo de la ficción y el mundo de la fantasía novelada, de la fantasía que da lugar a la creencia en los extraterrestres. Estas influencias que se dan, a veces se dan de una manera clarísima, al menos así de clara la encontró un autor, un gran autor, que es un etnólogo francés, Victor Sokovsky, que escribió un libro que se llama Para entender a los extraterrestres. Él se tomó el trabajo de rastrear de dónde habían sacado los autores, ¿no?, la información de la cual se valieron para poder construir sus propios libros. Y dedujo que el autor más conocido, que es el que vemos en el centro de este cuadro, que es von Däniken, el autor más conocido, en realidad se había inspirado en libros de Pauwels, del libro de Pauwels y Vergier, en un libro de un autor francés, Charroux, en un libro de un autor italiano, y así él construyó, plagiando, tomando información de unos y de otros, construyó en lo que se convirtió en el bestseller de la historia digamos, de la idea de que somos visitados que fuimos visitados en la antigüedad por extraterrestres. Claro, lo que le sorprendió a este autor francés cuando hace su investigación es que en Däniken hay rastros de las creencias de los teósofos del siglo XIX, y von Däniken no cita salvo para criticar a la líder del movimiento teosófico. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica porque Pauwels y Vergier, Charroux, habían tomado sin citar información sobre la sociedad teosófica, y eso es, digamos, y eso había ido sobreviviendo de libro a libro, ¿no?, hasta que von Däniken termina escribiendo el suyo, que es prácticamente un plagio de autores anteriores. Y en este gráfico vemos el apogeo brutal en la época del dänikenismo, de la creencia esta de que fuimos visitados y fuimos colonizados por extraterrestres que fueron confundidos por dioses, como el autor más vendido fue Däniken y no el resto de los autores que fueron los que introdujeron desde 1954 estas ideas. Bueno, entonces, para recapitular, el espiritismo marciano de fines del siglo XIX aparece prácticamente como un hecho en montones de, por lo menos 20 libros o 25 libros de autores europeos y norteamericanos. Muchos de esos libros no se sabía muy bien, los lectores de esos libros, que eran lectores con ideas esotéricas, no sabían si eran relatos satíricos, ficticios o reales.
casi siempre aquellas personas que tienden a creer consideran que la fantasía algo de realidad debe tener. Por lo tanto, se le dio crédito a mucha literatura en la que no se debía creer literalmente. En 1947 aparecen los platos voladores y ahora entendemos un poco por qué la primera hipótesis que surge es la extraterrestre. Porque ya estaba presente en la nave en donde nos movemos todos, que es la nave de la cultura. Y si desde los 50 en adelante nace una religión basada en la creencia en los extraterrestres, mucho menos debemos sorprendernos, porque la literatura, el cine, todas las manifestaciones culturales relacionadas con los extraterrestres tienen una fortísima carga religiosa. Entonces, esa presencia religiosa, esta idea tan rápida de que pudimos haber sido visitados o hasta creados por extraterrestres en el pasado, que luego confundimos con dioses, es una idea que tiene más de 150 años. Si el objetivo digamos, si el desarrollo de esta charla, que ya termina, sirve para que por lo menos cuando alguien le diga, están caminando por la calle y se encuentran con un amigo, le diga, ¿sabes una cosa? Ayer vi una luz en el cielo que se movía de forma extraña y me pareció que podía ser un ovni. Que podía ser un ovni extraterrestre. Ustedes ya van a tener una idea de qué es lo que está por detrás de esa simple frase. Muchas gracias. Bueno, quedó todo el mundo choqueado.